Sí, estimado, disculpen, el audio estaba apagado. Gracias por avisarme, recién me he dado cuenta. Disculpen, disculpen. Bueno, a ver, vamos a regresar a la parte que estábamos hablando aquí, ¿no? Entonces, le decía que en cuanto a la parte de los convertidores DC, eh, son los troceadores, ¿no? Los reguladores DC, también llamados choppers, ¿no? Entonces estarían básicamente en la parte de la derecha, ¿no? Convertir DC a otra tensión DC. Entonces, se utilizan circuitos de conmutación de alta frecuencia como los que vimos en laboratorio, ¿no? Los que utilizamos con circuitos con MOSFETs, sí que entran en corte de saturación rápidamente para poder generar ahí unas variaciones en la parte inductiva, la parte capacitiva, ¿no? Este interruptor se conoce también como chopper, ¿no? De troceado. Chop en inglés es trocear. Y bueno, en este caso los convertidores suelen tener un aspecto como el que está a la derecha, bueno, al menos los convertidores comerciales tipo DC-DC, con este inductor tipo toroidal, sus condensadores ahí bien grandecitos, y los disipadores de calor, ¿no? Esos, con esas pesitas, ¿no? De aluminio generalmente, ¿no? Para poder aumentar la superficie de contacto de la espalda del transistor. Bueno, los tipos básicos, el back también se le conoce como reductor o step down, que es el que va a reducir el voltaje. El boost es el que lo va a aumentar. Step up también se le dice. Y el otro es el back boost o simplemente reductor elevador. Pero también hay otras configuraciones como push-pull, la configuración tipo Cook, la topología CEPIC, ¿no? Hay varios. Entonces, bueno, estos son los principales, ¿no? Bueno, aspectos clave de esto, el primero que tiene alta eficiencia, este tipo de diseños, lo cual es bastante positivo. En realidad, las fuentes o convertidores DCS que utilizan también en fuente switching son muy chiquitos en relación a, a las fuentes de alimentación lineales, por ejemplo, ¿no? Que utiliza la clásica configuración de transformador reductor, puente de diodos, condensador de filtrado y regulador de tensión. Entonces, con ese tipo de arreglos de convertidor DCS se pueden hacer fuentes switch. Y bueno, aplicaciones, en realidad hay muchas aplicaciones posibles donde se requiere, ¿no? La conversión, la regulación también del voltaje en corriente continua, ¿no? Entonces tiene varias aplicaciones. Bueno, vamos con la primera, que es el convertidor buck, que es también el famoso convertidor reductor. Entonces, este convertidor lo que va a hacer es reducir el voltaje de entrada a uno menor. Es bastante eficiente, se utiliza mucho y utiliza el MOSFET o también puede ser un IGBT, ¿sí? También utiliza un diodo, un capacitor y un inductor, ¿no? Entonces, este dispositivo lo que va a hacer es, cuando tienes este interruptor que está cerrándose, va a almacenar energía en el inductor. Y entonces, más bien, luego, cuando se abra este dispositivo, el inductor la va a liberar, ¿no? Va a liberar la energía que está almacenada en la carga, ¿no? De esa forma vamos a tener una especie de ciclo donde la energía se va a poder reducir a razón de la frecuencia de conmutación y de este ciclo de trabajo, ¿no? Que vamos a tener. De hecho, hay un video que quiero compartir con ustedes que me parece que está súper bueno. Sí, se los voy a pasar aquí por el chat del Webex y me gustaría que lo podamos revisar. Sí, porque está bastante bueno. Entonces, a ver, se los paso por acá. No son videos muy largos, por si acaso, pero a ver, vamos a ver un ratito. A ver. Les paso el enlace por... Ay, un ratito. Cuando el sol. Un ratito de las propagandas. To step down AC voltage, we use. A ver, listo. Lo que les voy a sugerir es que puedan ponerla, activen el traductor del YouTube. Sí, lo voy a poner acá para que vean cómo más o menos se hace esto. Les dejo el enlace primero. Entonces pónganle aquí, donde está configuración. Activen los subtítulos. Pongan aquí en español. Para que a medida que vaya hablando bueno, la persona que está hablando en el video, pues se pueda tener la traducción, ¿no? Bueno, a menos que quieran practicar el inglés y no quieran usar eso. Pero bueno, si no, utilícenlo y al cabo de 10 minutos continuamos. ¿Sí? Entonces los dejo con el video.
Bien, estimados, vamos a continuar. Si han logrado ver el video y lo han entendido todo de una, pues excelente. Pero si es que no, no se sienta mal, porque igual es bastante información que está muy condensada en este video. Guárdenlo, porque me imagino que habrá que verlo unas dos más, quizás, para terminar de entenderlo muy bien. Pero lo que quería comentar a propósito de esto es que este es un diseño muy interesante porque se hace bueno, se muestra cómo hacer un PWM en una de las formas básicas empleando la señal triangular, ¿no? Bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí por muchos años yo me preguntaba, pero ¿en qué momento aparece la señal triangular de la que tanto se habla, ¿no? De que en los generadores está y no sé qué. Y bueno, esta es una de esas aplicaciones, ¿no? Donde se puede emplear para precisamente utilizar el amplificador, el primero como diferencial y bueno, el segundo ahí lo propio, ¿no? Bueno, en realidad sí puede ser bueno, el primer tiene realimentación, ojo, ¿no? El segundo no la tiene, por eso es que la salida es todo o nada, ¿no? Es todo el positivo o todo el negativo, ¿no? Y me pareció interesante esto, cómo se hace la regulación del trimple, en este caso, que normalmente se tienen los convertidores DC-DC comerciales. De hecho, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, ahí tienen la posibilidad de regular la salida, ¿no? Justamente ajustando bueno, precisamente ajustando este resistor, ¿no? De la realimentación. A mí también me ha resultado un poco curioso que, por ejemplo, el tema de realimentaciones yo siempre lo había asociado bastante con el tema del control, de los PLCs, ¿no? Los sensores y todo esto, ¿no? Pero en cierto momento, algún profesor que tuve me hablaba de esta realimentación de circuitos analógicos, ¿no? Yo la verdad que no lo entendía, no lo tenía muy claro, pero me parece que este tipo de videos me parece que están muy buenos, te muestran, ¿no? Efectivamente, cómo aprovechar una señal de salida para poder hacer una adaptación de forma automática en el circuito y poder autorregular la salida, ¿no? En caso que la carga cambie, ¿no? Entonces eso me parece que está muy bueno. Entonces no sé si hasta acá de repente alguien quiere comentar algo, algún aporte, ¿no? De lo que hemos visto. Listo, bueno, si no, vamos avanzando entonces con la siguiente parte, ¿sí? Entonces vamos a analizar, bueno, comentar, ¿no? Que algunas aplicaciones de esta topología de convertidor tipo buck fuentes de alimentación para equipos electrónicos y como fuentes conmutadas, ¿no? Como esa que tenemos a la izquierda, que de hecho la puse aquí porque me pareció que estaba bastante, bueno, creo que todos lo hemos visto, ¿no? En Pizarro venden de esas fuentes que son muy baratas, creo que están como, no sé, 40, 50 soles, 1 amperio, 2 amperios, no sé, es bastante, ¿no? Entonces, para muchas aplicaciones caseras, ¿no? Pruebas, etcétera, ¿no? Si requieres un voltaje ese constante. Bueno, regulación de voltaje de sistemas de baterías también se puede usar. Y en el control de velocidad de motores DC, ¿no? Como ya lo veremos en el laboratorio, ¿no? Sí, entonces, bueno, justamente es la parte del último laboratorio que vamos a ver. Entonces, bueno, esto sería el convertidor en tipo buck o reductor. Vamos con el convertidor tipo elevador. Bueno, este convertidor, también llamado step up o simplemente boost, va a hacer lo contrario, ¿no? Va a elevar el voltaje de entrada a otro voltaje de salida que va a ser mayor, ¿no? También, igual que el convertidor buck, es bastante eficiente y se usa en muchas aplicaciones. Este convertidor también lleva componentes similares, en este caso lleva un inductor, lleva un diodo, ¿sí? También suele llevar el capacitor en paralelo a la carga. Y lo más importante, ¿no? El interruptor electrónico, que en este caso puede ser un MOSFET, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar de que los componentes son similares, la topología cambia y, bueno, el funcionamiento también, por supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tienes el interruptor cerrado en este tipo de convertidor, lo que va a pasar es, vamos a tener eh, un circuito que va a venir de esta forma, ¿no? Cuando está cerrado, va a venir así. Porque sabemos que un interruptor cerrado que actúe como una especie de cortocircuito anula las ramas en paralelo que presentan alguna impedancia considerable, ¿no?
Y si es que esto ocurre, entonces durante ese momento donde está cerrado el interruptor, vamos a tener una diferencia de potencial en el inductor, que va a empezar también a almacenar energía en forma de campo magnético, ¿no? Es muy importante eso. Y eso lo va a hacer por un breve momento. Estamos hablando, por supuesto, de momentos muy pequeños que pueden estar en el orden de los milisegundos o los microsegundos, ya que esta conmutación que se va a hacer es bastante veloz, ¿no? Por ejemplo, fíjense ahí en el circuito de ejemplo, tenemos un circuito de prueba con un MOSFET que está trabajando con una señal de excitación de compuerta de 1 kHz. Sí, entonces, si analizamos un poco, si fuera una onda de ciclo de servicio de 50%, pues sería más o menos mm, 500 microsegundos el tiempo que va a estar prendido esto, ¿no? Y durante los siguientes 500 recién se va a abrir el interruptor. Y una vez que se abra, entonces se va a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener ahora que el circuito va a venir así. O sea, la corriente va a venir de esta forma, ¿no? Y más bien la rama central, como está abierto, esto es como que no existiera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Como teníamos la fuente alimentada de una forma, ¿sí? Al momento que se hace este cambio, lo que va a pasar ahora es que la polaridad del inductor se va a invertir. Es decir, si antes cuando estábamos con el interruptor cerrado teníamos esta polaridad y se estaba cargando el inductor, ahora el inductor invierte su polaridad para permitir que la corriente siga fluyendo, ¿no? Sí, que es, bueno, como dijimos, el inductor lo que va a hacer es oponerse a cambios de corriente. Entonces, el inductor siempre va a tratar de mantener la corriente fluyendo en el sentido en el que está, ¿no? De esa forma, entonces, tenemos el inductor em, actuando como una fuente de alimentación adicional a la fuente de alimentación primera, ¿no? Fíjense cómo la polaridad en este caso está sumándose, ¿no? Es como que pusieras dos pilas, el más con el menos de una, con el más, bueno, el más de una con el menos de la otra, ¿no? Y las estás juntando para producir una tensión mayor. Y eso lo que logra es de que el voltaje de alimentación de la fuente se sume al siguiente y vas a tener un aumento, ¿no? Y bueno, esto bueno, va a pasar a través del diodo y se va a la carga, ¿no? Entonces, bueno, este es el circuito tipo boost. Pero de todas maneras también igual he seleccionado un video que también me parece que está muy bueno y quiero compartirlo también con ustedes, ¿no? Para que lo podamos revisar. También no es un video muy largo, es algo moderado para que podamos un poco clarificar este tema del convertidor tipo boost. A ver, un ratito, por favor. Permítanme. Ajá, ya está. Ahora, algo que me gusta mucho de este video que les voy a mostrar es que este video tiene una forma bastante gráfica de ilustrar el comportamiento, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que cuando se tenga un voltaje más alto, las plataformas se elevan y cuando ocurre lo contrario, van a caer, ¿no? Entonces, señores, revisamos este videito. Espero que estén también guardando los autores porque de hecho tiene mucho más material que está muy bueno. Yo solamente he seleccionado lo que he considerado mejor para ustedes, pero denle una mirada, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito más largo, pero igual. Tenemos entonces 14 minutitos. Igual hágame acordar al final, conozco un par de canales también de electrónica que les puede gustar mucho. Entonces, pero bueno, ya lo conversamos luego. Nos vemos en 15 minutos. Y si les parece, de repente también hacemos de paso el break. No sé qué opinan. Claro, Sí, entonces hacemos un pequeño break después del videito, de repente unos, no sé, 5 minutos, 10 minutos. 10, ingeniero. Ya, ok, Jesús, listo. Ok, estimados, hacemos un break de 10 minutos después del video. Entonces nos vemos.
Son 14, 15 más 10 son 25. Entonces, 5, 20, 40. 8 y 40 continuamos con la parte final, señores. Nos vemos al rato.
Bien, estimados, continuamos entonces. A ver. Estábamos revisando justamente, bueno, ya vimos el funcionamiento de la topología, pero la topología bus, ¿no? Entonces, como vieron, bueno, me pareció que estaba bastante gráfico, bastante bueno el video. Ojalá que les haya gustado. De hecho, no me imagino cómo habrá sido aprender electrónica años atrás, ¿no? Cuando no había nada de esto. Qué complicado para explicar estas cosas. Entonces, ahora, bueno, es mucho más sencillo gracias a estas ayudas visuales, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar para terminar la parte convertidor de CDC y comentarles un poco sobre lo que se viene. Bueno, algunas aplicaciones, ¿no? El sistema de energía solar, la parte de la topología bus, justamente para aumentar el voltaje de la fuente de la batería, ¿no? A un voltaje mucho más alto, ¿no? Y luego, por supuesto, pasarlo a un inversor, ¿no? Fuentes para LEDs y sistemas de cargas para baterías también se utiliza esta tecnología, ¿no? Ahora, bueno, vamos a pasar un poquito rápido lo demás, pero quiero hablarles un poco de la parte de inversores, que es lo que nos queda. Bueno, básicamente se puede hacer una tecnología un poco mixta con el convertidor buck boost. El tema es que aquí la polaridad del voltaje se va a invertir, ¿sí? Dada cómo está la topología justamente de esos convertidores, ¿no? Hay varios tipos, ¿sí? Como ya veremos. Pero el buck boost, como ven, tiene el diodo invertido, ¿no? Y si se fijan también, la polaridad de la fuente también está invertida, ¿no? Porque eso es un convertidor que tiene esa peculiaridad, ¿no? Ay, perdón, porque no estoy compartiendo la pantalla. Disculpen. Disculpen. Listo, entonces les decía, ¿no? Sí, justamente, disculpen, sí, sí, se me fue. Ok, les comentaba, ¿no? Algunas aplicaciones del Boost, ¿sí? Y en la topología Buck Boost se puede hacer ambas cosas, elevar, reducir, dependiendo cómo se hace bueno, cómo se hace la regulación en el chopper, pero la característica es que se va a invertir la fuente, ¿no? O la salida, mejor dicho, el voltaje de salida. Prueba de ello es que, bueno, ahí tenemos también un circuito, acá que está abajo a la izquierda. Este es el buck boost. Y como ve, la polaridad se invierte, ¿no? Aquí en la carga. Y precisamente por eso el diodo también está dispuesto al revés, ¿no? Para hacer ese juego, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al buck boost, básicamente lo que podemos mencionar, ¿no? Que es una especie de convertidor híbrido, ¿no? Que va a cumplir ambas funciones. Ahora, les voy a dejar también un video para que lo puedan revisar con calma después, que es sobre buck boost. Si es por tiempo ya no lo vamos a poder ver, ahora no lo vamos a poder analizar mucho. Pero ahí les dejo este enlace que también me pareció que está muy bueno. Sí, es un canal hindú que estaba interesante. Y bueno, aplicaciones de este convertidor, sistemas de baterías, fuentes versátiles, ¿no? Ahora, luego también vamos a encontrar en la bibliografía convertidores avanzados. Sí, voy a hacer un poco de hincapié en la parte final, sobre todo, que es la parte, creo, más interesante, ¿no? Bueno, lo que tienen de interesante esos convertidores es que son convertidores que tienen funciones similares, pero tienen algunas mejoras importantes, ¿no? Son más eficientes, trabajan la conmutación de alta frecuencia, maximizan la eficiencia energética. Sí, son componentes pequeños, de placas pequeñas pero de gran potencia, se puede utilizar en espacios reducidos, ¿sí? Prueba ello, por ejemplo, en la famosa fuente switching, ¿sí? Fuente conmutada. Son estables, sí, se puede hacer incluso la regulación ahí con el Trimpods, ¿sí? Incluso si hay variaciones en la carga o el voltaje de entrada, ¿no? Respecto al voltaje de entrada lo comentamos y respecto a la variación de la carga, o en algo similar a lo que vimos en el primer video, ¿no? Aislamiento galvánico porque va a tener un transformador de alta frecuencia que va a aislar los circuitos, ¿sí? Va a proteger, ¿sí? Y también tiene protecciones contra sobrevoltaje, sobre corriente, cortocircuito, sobre temperatura. Entonces tiene varias de esas cosas o algunas de ellas dependiendo del convertidor que vayamos a implementar, ¿no? Algunos tipos, los que tenemos acá, ¿no? Entonces, en los aislados se tiene justamente ese transformador de alta frecuencia, ¿no? Se usa mucho en equipos médicos. Hay 4 tipos, de los cuales el full bridge es el más utilizado para aplicaciones de alta potencia, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esta primera característica. El flyback tiene, por ejemplo, ahí el transformador, como ven ahí, en la parte de la izquierda, ¿no? Sí, prácticamente.
y con el Q, en este caso el MOSFET, ¿no? Para hacer su salida, ¿no? Típicamente usado en aplicaciones de baja potencia. En este caso, el convertidor forward es un poco más eficiente que el anterior. También tiene, bueno, requiere un devanado de desmagnetización, pero también cumple una función interesante, ¿no? Como convertidor. El semipuente, que en realidad es como, bueno, es una versión más pequeña de la que vamos a ver a continuación. Maneja mayores potencias y tiene menos estrés en los interruptores. Y este que tenemos acá es la configuración de puente completo para convertidor tipo aislado, ¿no? De hecho, todos estos son aislados, pero como ven, todos tienen transformador, ¿sí? Para separar los circuitos, ¿no? Solamente que aquí, por supuesto, como vas a tener cuatro, digamos, MOSFETs, por ejemplo, vas a tener que hacer la conmutación de los cuatro de forma controlada. Entonces vas a tener que tener un control un poco más avanzado, seguramente a través de microcontroladores, ¿no? Bueno, en el caso de circuitos resonantes, se utilizan circuitos justamente resonantes, ¿no? Tipo LC, para reducir pérdidas, reducir ruido, trabaja a altas frecuencias y la idea es que los componentes también aquí son bastante pequeños, ¿no? Aplicaciones de alta frecuencia, alta eficiencia. En el caso de los intercalados, usa bastantes etapas con el fin de reducir el rizado, mejora la eficiencia y la respuesta transitoria, ¿no? Recuerdan ahí, por ejemplo, el régimen transitorio, ¿no? El régimen estacionario de algunos sistemas, bueno, el transitorio, ¿no? Justamente donde hay bastantes variaciones. Y la parte de conmutación suave es una técnica llamada ZBS o ZCS para corriente, ¿sí? Que básicamente lo que hace esta técnica de conmutación es que el transistor, en este caso el MOSFET, haga el cambio de corte a saturación cuando la onda de voltaje y la onda de corriente estén en cero, ¿no? Justamente. Lo que logra eso es minimizar las pérdidas de conmutación, mejora la eficiencia y reduce el estrés en los interruptores, ¿no? Entonces, esa es una cosa bastante peculiar de estos convertidores, ¿no? Ahora, y algo importante de todo esto es que trabajamos también el control digital. A medida que requerimos un poco más de precisión en el control del PWM, en el control de los circuitos avanzados, se requiere o bien microcontroladores o bien un circuito de DSP, ¿sí? Para poder hacer un control preciso y flexible, ¿no? Entonces, aquí también se puede implementar de forma digital algoritmos de control avanzados, ¿sí? Como, bueno, todo lo que se te ocurra que seguramente has escuchado, ¿no? Como predictivo, preventivo, el control, bueno, control automático, una serie de cosas, ¿no? Que se puede lograr haciendo las mediciones correctas, ¿no? De, por ejemplo, hay circuitos de medición de voltaje, circuitos de medición de corriente, ¿no? Que son tus realimentaciones bajo las cuales tú puedes implementar lógicas de autoajuste al PWM y por consiguiente ajustar la salida según variaciones de la carga o variaciones en la energía de alimentación, que está bastante bueno en realidad. Entonces, la parte del control digital está limitado básicamente a la propia maña que tenga uno para programar el dispositivo, ¿no? Entonces, de hecho, saber programar buenos PICs, saber programar Arduinos o similares, pues está bueno si es que uno quiere trabajar en esto, ¿no? Entonces, de hecho, las ventajas que nos da el control digital son muchas. Principalmente el tema de monitoreo también, que se facilita muchísimo cuando tienes, por ejemplo, una pantalla y puedes automatizar algunos mensajes de error, alerta, ver de repente algún valor. Seguramente habrán visto en internet también algunos circuitos de ejemplo donde se suele poner acá el ciclo de servicio como un dato en la pantallita, ¿no? En el LCD, que está muy bueno también. Y en algunos circuitos también se utiliza, ¿no? Este potenciómetro como regulación bueno, reemplazar al trim-pot que utilizaría ser un circuito netamente analógico, ¿no? Para el control del voltaje de salida, con el cual podríamos manualmente controlar el PWM, ¿no? Y bueno, en este caso el pin 6 es el que se está conectando al MOSFET, que está gestionando la conmutación. Y bueno, todo lo que viene después ya la parte de potencia, la parte del convertidor propiamente, ¿no? Entonces, yo los invito a que esto lo puedan ir revisando. De hecho, en la parte de microcontroladores igual en el curso lo van a ver, me imagino. Pero creo que algunos ya más o menos manejan estas tecnologías. Entonces está bueno que podamos ahí recordar un poco más y bueno, darle un uso a justamente estas plaquitas de desarrollo, ¿no? Bueno, ya para terminar esta parte de DC-DC, hay también algunos convertidores de aplicaciones específicas que tienen aislamiento galvánico, alta densidad de potencia, son muy fiables, tienen también sus propias aplicaciones. Eh, Son diseñados para algún sector muy específico, ¿no? Como por ejemplo el sector de aplicaciones médicas, ¿no? O el tema de baterías, ¿no? Hay, bueno, aplicaciones aeroespaciales, depende de lo que se requiera. Entonces, por ejemplo, aquí ya no necesitas regular nada, entonces son encapsulados, no están más protegidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, respecto a la eficiencia, pues, bueno,
En convertidores que son avanzados, normalmente se lleva esta eficiencia a lo más alto que se pueda aplicando estas tecnologías de conmutación, como vimos la de la conmutación en voltaje cero y en corriente cero, ¿sí? Y componentes de gran calidad, ¿no? Además, utilizan transistores de última generación, ¿sí? Con muy baja resistencia en estado de encendido, es decir, cuando está en conmutación, bueno, claro, en saturación, consume muy poca energía, entonces no disipa prácticamente nada, la resistencia es baja, tiempos de conmutación muy rápidos, o sea, gran frecuencia de salida para poder hacer las conmutaciones que los convertidores requieren, y reducción de pérdidas en inductores y transformadores. Entonces está bastante bueno. Y bueno, esa técnica de conmutación que les comentaba, ¿no? Del ZBS, ZCS, la idea es poder hacer esta conmutación cuando la onda cruza por cero. Sí, eso también se usa hace bastante en convertidores avanzados, ¿no? Porque hasta este momento no nos hemos percatado mucho de este detalle, quizás, ¿no? Pero es algo que hay que implementar también, sí se puede. Bueno, algunas topologías resonantes también son bastante eficientes, se pueden utilizar también para aplicaciones de alta frecuencia, alta potencia. Esto se usa, por ejemplo, en carga inalámbrica y alimentación de equipos finos en telecomunicaciones, ¿no? Y bueno, finalmente el PWM, que es lo que nos permite, como vieron, controlar el ciclo de servicio, controlar los voltajes de salida. Pero si lo controláramos a través de un circuito digital como microcontrolador, pues tenemos una mayor flexibilidad y precisión, que por lejos va a ser mucho más flexible que si lo hiciéramos de forma analógica, ¿no? Y se puede implementar también control predictivo, control adaptativo, ¿no? Para poder optimizar cómo el convertidor se va a comportar según diferentes condiciones de funcionamiento, ¿no? Así como escuchaban de que en algunos escenarios puede que un convertidor se chupe si es que la carga fluctuaba, el voltaje cae, y bueno, el sistema se puede autorregular. Bueno, con eso puedes hacer todo esto, pero te evitas todos los op-amps y todo el cableado, simplemente lo haces de forma programada, logras lo mismo, ¿no? Y un poco para ver la parte de PWM de forma gráfica, pues se hace con bueno, se puede hacer en una de esas configuraciones con onda triangular o onda diente de sierra, por ejemplo, si tienes algo así, utilizando el voltaje de control, que sería, por ejemplo, el que hablábamos en el video de este voltaje que se puede regular con el Trimpods, con el resistor variable, bueno, ese es el voltaje de control, ¿no? Entonces, que está justamente seteado con un divisor de voltaje para tener un voltaje más o menos fijo, bueno, que puedas regular a discreción con la perilla, pero gracias a esto, cuando tienes este umbral, la onda triangular va a pasar a través de este valor, ¿no? O sea, lo va a superar en ciertos escenarios. Entonces, puedes, por ejemplo, automatizar que el PWM se comporte como lo tenemos en la imagen, ¿no? Cuando el voltaje límite está por encima del control, pues se desactiva y viceversa, ¿no? Recordemos que en el diseño que estaban hablando, este PWM se invierte, ¿no? Respecto al ciclo de servicio, debido a que el MOSFET es de canal, me parece que hablaban de un canal N, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, esto significaría que para este escenario, el ciclo de servicio sería más bajo de 50, ¿no? De repente aproximadamente un 30, más o menos, por ciento. Hay otras formas de hacer PWM también, que ya veremos en un momento, pero otra forma también, por ejemplo, es esta, ¿no? Si tú tienes una referencia senoidal y tienes una onda triangular, se puede lograr hacer el PWM de esta forma, ¿no? Que es algo parecido a lo anterior, solamente que aplicado ya no con señal de referencia constante, sino senoidal. Y tienes la posibilidad de generar un PWM con pulsos más anchitos conforme la onda se acerca a, a los picos, ¿no? Y a los valles, ¿no? Bueno, voltajes más grandes hacia lo negativo, ¿no? De hecho, esta técnica se usa mucho en la parte de variables de frecuencia. Eso justamente quiero comentarles rápidamente antes de que ya no termine la sesión, ¿no? Y bueno, la imagen de la derecha que también muestra algo similar, ¿no? Sí, bueno, la idea cómo se puede generar un PWM interesante. Y bueno, además del PWM básico que ya conocemos, existe un PWM un poco más avanzado, ¿no? Que es el PWM conmutado o SPWM, y también otro fenómeno que es el de la modulación vectorial espacial, SVM, ¿no? Lo que busca esto es mejorar la calidad de la onda de salida y reducir el contenido armónico, ¿no? Entonces, cuando se requiere una salida de alta calidad, por ejemplo, con inversores y amplificadores de audio, se puede utilizar, ¿no? Que de hecho ya es una cosa un poco más complicada, ¿no? Que de hecho ya no vamos a llegar a analizar acá, pero ahí se las dejo para si lo quieren buscar, ¿no? Este es el SPWM y el SVM, ¿no? O también lo encuentran como SVPWM, ¿no? Que es el PWM de vector espacial. Bueno, entonces también el sistema del control adaptativo, como les comentaba, se puede implementar digitalmente, entonces se puede lograr cosas bastante interesantes.
Ahora, también les voy a dejar este cuestionario que he preparado también para que igual practiquen para su evaluación. Eso no lo vamos a hacer ahorita, pero igual se los dejo para que lo puedan desarrollar después. Este es el cuestionario de la parte de convertidores de CDC. Entonces lo pueden hacer en un rato más tarde. Ahí se los dejo para que lo puedan completar. Y bueno, les comento rápidamente lo último, ya para terminar la teoría del curso. Por si acaso les estoy dejando también en el Excel, sí, que compartimos en la parte de enlaces de interés, en la parte de abajo, la sección de, bueno, una carpeta de presentaciones donde les voy a dejar la presentación siguiente que voy a revisar súper rápido. Sí, donde, bueno, en realidad se hace un pequeño vistazo a cómo funcionan los convertidores de CCSA, es decir, los inversores, que son los últimos que nos falta ver, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen, la presentación la van a tener ahí para que la puedan estudiar para su examen. Sí, bueno, tiene aplicaciones, por ejemplo, en UPS, balanzos electrónicos. Lo que se quiere es típicamente obtener la señal en la carga. Hay un comportamiento especial cuando tienes una carga tipo RL. Bueno, la carga R la solemos asociar al tema de motores, ¿no? Entonces, por eso se suele mencionar, se suele analizar, ¿no? O sea, la caída de la corriente no es como una carga netamente resistiva, sino hay unas pequeñas curvitas, ¿no? Bueno, hay una curva tanto en el ascenso como en el descenso, ¿no? Como ven, justamente porque el inductor se opone a cambios rápidos en la corriente, ¿no? Lo suaviza un poquito. Y entonces podríamos generar a través de este arreglo, que es el famoso puente H, que creo que conocemos también, la posibilidad de hacer, controlando las conmutaciones adecuadas, pues producir que la corriente de la carga vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Suponiendo que la carga vaya al medio del puente, ¿no? Entonces, lo normal es que apliquemos para una polaridad, activas el M1 y M2, y para la otra polaridad activas solo M3 y M4, ¿no? Ahora, en estos casos es a toda, digamos, esto debemos evitar siempre activar nunca activar todos los transistores, todos los MOSFETs, ni tampoco activar M1 junto con M4, ni M3 con M2, porque produciremos un cortocircuito, ¿no? Entonces es un problema, eso no debemos hacer. Y también otra cosa que se puede hacer con el puente H es si tú activas M1 con M3 y tú cargas un motor, lo frenas con DC. Lo mismo como si activas M4 y M2, ¿sí? Entonces se pueden lograr esos efectos, ¿no? Ahora también se menciona el diodo de protección que se utiliza en circuitos con IGBTs, que es lo que utilizan los variadores, ¿no? El MOSFET no lo requiere. Entonces, bueno, hay algunas características de inversores, una parte matemática que sería bueno que puedan ir revisando porque esto también va a la evaluación final. Sí, algunas clasificaciones también depende del tipo de inversor, si es de onda de tensión, onda de corriente, si es monofásico, trifásico. De hecho, en el caso de variadores, por ejemplo, normalmente son trifásicos, pero para aplicaciones bajas o para algunas pruebas simples, puedes permitirte trabajar con dos fases nada más. Entonces, igual funciona muy bien, ¿no? Y bueno, también un poco de información sobre inversores de onda cuadrada, sí, que en este caso serían, por ejemplo, para trabajar motores DC, controlar velocidad y sentido de giro, ¿no? Entonces, bueno, ahí les voy a dejar justamente sobre que lo puedan analizar con un poco más de calma. Sí, también el inversor push-pull, que tiene esta configuración como vemos acá, de funcionamiento con las gráficas y un pequeño resumen teórico, ¿no? Entonces, revisen esta partecita para su evaluación, ¿sí? Y bueno, también sale un poco el PWM, ¿no? Como verán. Y antes de terminar, justamente, y esto ya lo tienen ahí en el Excel, les quería compartir un poco de la teoría de variables de frecuencia, que bueno, en realidad es una aplicación de todo lo que estamos hablando, ¿no? El tema de arrancadores, variadores. Voy a ir justamente a las partes que nos interesan, que son algunas curvas, sí, las curvitas de trabajo. Bueno, de hecho, estos dos sistemas, tanto el arrancador como el variador, son sistemas que se usan mucho en aplicaciones industriales, mineras. Si es que no los han visto, que me imagino que no creo, porque ya, bueno, se utilizan en todo lado prácticamente. De hecho, si es que no, bueno, ya los verán, ¿no? Pero igual es bueno saber cómo funciona por dentro, ¿no? Tiene estos tiristores, en realidad, en contrafase, el SCR, los arrancadores suaves, que ya los hemos visto.
Y lo que hace el arrancador es aplicar este fenómeno del control del ángulo de disparo, pero para la onda alterna como lo tenemos aquí, ¿no? Y lo que eso consigue es obtener una onda como la que está en la parte de arriba a la derecha para poder arrancar un motor. Solamente que digamos, se hace el cierre del ángulo de forma progresiva, ¿no? Es decir, empieza arrancando dándole un poquito de tensión y a medida que va pasando el tiempo se va cerrando el ángulo, entonces la onda empieza a aparecer de a pocos cada vez más hasta que finalmente se tiene toda la onda completa ya entregándose a la carga y luego el arrancador lo que hace es una conmutación de potencia, entonces hay un contactor de bypass que puentea la parte electrónica descansa y simplemente la energía va directa, ¿no? Por eso tenemos este dibujo aquí al medio, ¿no? Son en realidad tiristores en contrafase, como ven, un tiristor para la parte positiva, un tiristor para la parte negativa, controlados por la etapa bueno, el microcontrolador del dispositivo, y cada línea con su contactito de bypass, de fuerza, por supuesto. ¿Qué logramos con eso? Que la tensión del motor se entregue, perdón, se entregue de forma paulatina como una especie de rampa y controlamos así la corriente de arranque. Un segundo, por favor. Y controlamos así la corriente pico de arranque, ¿no? Normalmente a valores que van entre 4 veces a 5 veces la nominal, que es lo estándar. Pero depende de la aplicación, quizás puede ser un poco más, un poco menos, ¿no? Es más o menos por ahí. Entonces, esta es la imagen, ¿no? Que más o menos describe qué es lo que ocurre en un arrancador suave, ¿no? Ahora, también hay sistemas con parada suave que hacen exactamente lo contrario, ¿no? Cuando vas a hacer la detención, el contactor de bypass se desactiva, funciona la electrónica y se hace el proceso inverso. Entonces se empieza a reducir, eh, o mejor dicho, se empieza a aumentar cada vez más el ángulo de disparo hasta que poco a poco tenemos una onda muy baja, ¿no? Casi nada y luego ya el motor para, ¿no? Algo importante mencionar acá también es que los arrancadores no arrancan nunca en cero, siempre arrancan en un porcentaje más o menos, dependiendo de la aplicación, puede ser 30, 20, 40%, ¿no? Para poder darle al motor un impulso, ¿no? De arranque, ¿no? Nunca empiece cero esto. Y bueno, las curvas, ¿no? Que vas como describen cómo se comporta eso. La curva de arranque suave, pues es en cuestión de corriente, es bastante interesante porque mitiga bastante el arranque directo, ¿no? La corriente pico, ¿no? De, para romper líneas y todo eso, ¿no? Entonces es bastante importante de poder aplicar estas cuestiones. Y bueno, ya para terminar, ¿dónde más se aplica esto? Bueno, acá un ejemplo de lo que me pasó a mí solamente por no ajustar bien el perno, ¿no? Una experiencia que me ocurrió. Un cable se ardió, increíble. Solamente por un perno mal ajustado. Pero bueno, eh, bueno, tiene también la etapa de control, todo esto, que bueno, ya no lo vamos a hacer acá por tiempo, pero lo que me interesa es que hagamos la parte de potencia, ¿no? En el caso de un variador, se emplea también lo que hemos visto, ¿no? En este caso, tenemos una etapa convertidora de AC a DC. En este caso es un puente de 6 pulsos, como ven, ¿sí? Trifásico. Y tenemos también a la salida otro convertidor, que es un convertidor de DC a AC. Entonces, básicamente un variador son dos convertidores, ¿no? De lo que hemos venido hablando, ¿no? Solamente que en el inversor se utilizan IGBTs, cada uno con su diodo de protección, ¿sí? Para evitar que la corriente circule en sentido inverso a través del IGBT y lo quiera dañar, ¿sí? Ese diodo, el diodo en paralelo le da pues una protección a este dispositivo, que está bastante bueno. Y de hecho se puede medir en los mantenimientos, en las maniobras de revisión, diagnóstico de un variador, se suele hacer la medición de este diodo, ¿no? Así, bueno, justamente se habrán percatado quizás de que un variador tiene un pin que en la salida de potencia que dice DC más y DC menos, ¿no? Justamente son los del bus DC, para poder, junto con las salidas VW, hacer las mediciones en directa o en inversa de los diodos de protección, para ver si estos están buenos, ¿no? Bueno, y también hacer las mediciones respectivas para ver si están buenos también los transistores, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Se usan IGBTs en estas máquinas y, bueno, las funciones. eh, bueno, en este caso la etapa de potencia del variador, que es lo que nos interesa, justamente hace, bueno, en bloques, ¿no? También consta en el bus DC de un condensador en paralelo que trabaja como filtro de un pasabajos
Y la bobina de choque, como dijimos, también es un pasabajos y controla el voltaje, perdón, la corriente, ¿no? Variaciones de corriente, y el condensador controla variaciones de voltaje. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, por ahí este pequeño diseño con tiristor, ¿sí? Y con motor trifásico, ¿no? Todo esto es para controlar motores trifásicos. Aunque alguna vez me preguntaron, ¿no? Si es que esto, o sea, se puede arrancar un motor monofásico y controlar su velocidad con un variador. Sí se puede, pero hay que hacer unos ajustes en el programa o en los parámetros del variador para poder lograr hacer esta maniobra, que de hecho no es tampoco muy frecuente que digamos. Y bueno, algo más que se puede encontrar en un variador en la parte de potencia, que también sería importante mencionar, es este resistor, en este caso, que está en la parte de filtrado, que actúa como un resistor de precarga en el momento que el variador enciende, ¿no? Que de hecho lo van a escuchar, ¿sí? Si trabajan un variador pequeñito de laboratorio, por ejemplo, lo encienden, van a escuchar algunos clics al inicio, ¿no? De este resistor que entra para trabajar, ¿no? En la parte de la precarga del condensador. Bueno, además estos variadores pueden ser no solamente de 6 pulsos en la etapa rectificadora, sino pueden ser de 12. Como ya también vimos que hay rectificadores de 12 pulsos, y eso mejora bastante el comportamiento de los armónicos a la salud, bueno, en el caso del variador, ¿no? Solo que estos son mucho más caros, ¿sí? Probablemente el doble o el triple de lo que cuesta uno normal. Entonces, para aplicaciones que lo necesiten, igual sigue estando caro. Pero bueno, si el cliente lo quiere y lo puede pagar, pues adelante, ¿no? Y bueno, creo que básicamente eso es. Ah, el PWM, que se desarrolla también en los transistores de potencia, los IGBTs, es más o menos con lo que vimos hace un rato, ¿no? El PWM sinusoidal. Sí, el que vimos justo hace un ratito. Se aplica acá en los variadores para darle a la salida de esta máquina, pues, la posibilidad de generar ondas de corriente que sean casi senoidales y más o menos así engañar al motor, ¿no? Lo único, digamos, que hay que tener cuidado en cuestión de dimensionamiento de los motores, sobre todo, es que si vas a trabajar un motor con un variador, lo ideal es que el aislamiento de estos motores es un poco diferente, idealmente, porque es mayor, debe ser mayor. Porque si tienes por ahí un fenómeno de onda reflejada por un cable largo entre el variador y el motor, lo que puede pasar es que estas ondas cuadradas se sumen, ¿sí? Los pulsitos se sumen y que en los bornes del motor pues tengas un voltaje del doble de lo que debería ser, perdón. Y eso que va a generar un cortocircuito y tu motor revienta como un poco. Así, eso es lo que deberíamos tratar de evitar. Bueno, por supuesto, aquí en Perú creo que no se toma esa consideración, pero una aplicación seria, planificada, ¿no? Con una ingeniería, con toda la calma del mundo, sí se debería hacer. O sea, los motores para variadores son especiales, tienen un aislamiento más robusto. Y bueno, esto es lo que se logra finalmente, ¿no? Con toda esta cuestión del PWM, el ajuste con el PWM senoidal, etcétera, ¿no? Podemos regular ahí los pulsitos para poder tener ahí ondas un poco más chatas en cuestión de corriente, jugar con la frecuencia y lograr así controlar la velocidad del variador, ¿no? Del motor, mejor dicho. Entonces, sí, básicamente desestimamos. Lo demás ya, bueno, son cosas de control que creo que no corresponden, pero la parte de potencia sí o sí la quería revisar con ustedes. Bien, estimados, entonces no sé si hasta acá tenemos por ahí de repente alguna observación, alguna pregunta. Ah, ok, Piero. Las grabaciones las he ido compartiendo a todos, a sus correos, a los correos que me han dado para que las puedan ver. Están colgadas, ¿sí? Entonces ahí las pueden ver. Sí, igual si tuvieras algún problema para verlas, no hay problema, y me mandas un correíto y vemos qué ha pasado, o si no, lo vemos en la parte de laboratorio, ¿no? Pero inmediatamente terminemos esta sesión, yo voy a colgar este video para que lo puedan revisar, ¿sí? Más bien no se olviden de estudiar esa presentación que les estoy dejando ahí en el Excel. Bueno, y además les estoy dejando un par de canales también aquí en el Excel. Pero bueno, lo voy a poner por acá también, son canales de ingeniería electrónica que me parece que están súper buenos, que son esta de la mentalidad de ingeniería, de Engineering Mindsets, y Real Parts. De hecho, Real Parts creo que está un poco más orientada a la parte de automatización. Si es que a alguien le gusta la automatización, bueno, ahí se ve bastante de eso. Y de Engineering Mindset hay de todo. Desde electricidad pura y dura, potencia, electrónica,
También me parece que hay en la parte, sí, hay un video sobre inversores también que está muy bueno ahí si quieren ver. Y sí, disfrútenlo porque la verdad que los creadores de contenido están locos, están haciendo cosas muy bonitas. Entonces ahí lo pueden revisar. Y bueno, estimados, de hecho sería, bueno, prácticamente todo por la sesión de hoy. Solamente quedaría pendiente el laboratorio. Entonces, bueno, como estábamos conversando en el laboratorio la vez pasada, este laboratorio lo vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? El día 5. Entonces, bueno, solamente para comentarles, ¿no? Que tuve un inconveniente, mañana no voy a poder estar presente yo, pero el día 5 completamos la experiencia, ¿sí? Y para los que no han podido asistir a las sesiones por trabajo o han tenido algún inconveniente o de repente se les complica ir a la próxima sesión, bueno, si lo trabajan con simulación desde donde estén, no hay problema, solamente envíenmelo con anticipación al correo para poderlo calificar y considerarlo, ¿no? Y bueno, para los que vayan a estar conmigo el día 5 pues bienvenidos y bueno, espero que ahí completemos toda la sesión. Ahí, de hecho, el día 5 también va a ser la evaluación final. Ojo, ¿sí? El día 5. Tanto si vas a estar presente o si no vas a estar, igual ese día se hace la evaluación, señores. Es el único día. Entonces, estén atentos al correo, los que no van a estar presentes para indicarles la hora a la que se va a hacer. Pero muy probablemente va a ser la última media hora de clases. O sea, a las 6:30. 6:30 el día sábado 5. ¿Sí? Va a ser más o menos similar a lo que hemos venido trabajando en los cuestionarios. Entonces, no va a estar muy difícil. En realidad, si han estudiado, les ha ido bien con eso, definitivamente van a aprobar. Bien, estimados, ¿alguna cosa antes de terminar? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Listo, muy bien, estimados. Bueno, entonces concluyo la sesión. Ha sido un placer. Nos vemos, señores, el día 5 de abril en el laboratorio. Atentos a los correos. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego. ¿Qué componentes para el siguiente laboratorio? Igual que la experiencia del convertidor de CDC, voy a pedirles que... yo les voy a proponer por ahí un circuito también que les voy a mandar por correo, ¿sí? Pero les sugiero que puedan ustedes también proponer alguno y compren sus materiales para probar el laboratorio, tal como hicimos la vez pasada. Listo, señores. Nos vemos. Que estén bien.